Bien, vamos a ver el tema de transformación de fuentes. Este tema es importante porque es un método más para poder analizar circuitos. Por ejemplo, aquí nos va a servir para poder analizar la corriente o el voltaje, o determinar la corriente o voltaje que pasa por cualquier elemento que yo tenga, resistencia, impedancia, lo que tenga. Bueno, para poder hacer esto se hace uso de la ley de Ohm, que voltaje es igual a resistencia por corriente. Y bueno, cuando tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia conectada a un circuito A, esa R1 y un voltaje de entrada, se puede hacer la transformación por una fuente de corriente con una resistencia misma, R1 con mismo valor, pero ahora en paralelo hacia un circuito A. Se hace uso de la siguiente fórmula. Como quiero calcular la nueva corriente, la nueva fuente de corriente, va a ser igual, I es igual al voltaje de entrada que tenía entre la resistencia 1. Y de manera análoga, pero ahora desde una fuente de corriente con una resistencia en paralelo hacia un circuito A, R1, corriente, entrada de corriente, y para cambiarlo a una fuente de voltaje con una resistencia ahora en serie hacia un circuito A, es la misma resistencia, de paralelo se pasa a serie, y para encontrar el voltaje aquí, con la fuente de voltaje, va a ser igual a resistencia 1 por la corriente de entrada. Entonces, como ven, es muy sencillo, solamente hay que ver cómo aplicarlo. Bueno, para ese ejemplo que tenemos aquí necesitamos determinar el voltaje que existe en esta resistencia. Para ello tengo que hacer una reducción de resistencias a manera de ver qué corriente o qué voltaje tengo aquí. En este caso, solamente tendría, bueno, aquí no tengo otra forma de resolverlo, bueno, podría ser una estrella, pero aquí voy a resolverlo con una transformación de fuentes. Y veo que esta y esta están en paralelo. Si hago esta y esta, una transformación de fuentes, la convierto en una fuente de voltaje y esta la pongo en serie, quedará en serie con esta otra. Vamos a hacerlo pues. Tengo el sentido hacia abajo de la corriente, entonces pongo mi voltaje de esta manera. Esta corriente de paralelo pasa a ser una corriente, una resistencia en serie, y esa resistencia se pone igual. Aquí tengo esa resistencia que no ha cambiado, esta tampoco ha cambiado, ni esta tampoco, lo voy a poner tal cual está. Yo tengo el siguiente circuito. Esta es la misma de 6 ohms, pero de paralelo pasó a serie. Esta es de 7 ohms, esta de 6 ohms, es en la cual voy a calcular el voltaje. Esta sigue siendo de 5 ohms y esta sigue siendo de 15 volts. Calculando la nueva fuente de voltaje, sabemos que voltaje es igual a la resistencia por corriente. La resistencia que estoy tomando en cuenta para este cambio es esta de 6 ohms, por la corriente de 3 ohms nos queda un voltaje de 18 volts. A continuación, pues vemos que esta resistencia y esta otra están en serie, por lo cual redibujo mi circuito y queda una resistencia aquí, esta resistencia que es la que voy a calcular el voltaje, esta otra resistencia y aquí mi fuente de voltaje. Esa no cambia, esa sí cambió porque fue la serie de esta y esta, que son 13 ohms, esta sigue siendo de 6 ohms, mi voltaje a calcular. Esta sigue siendo de 5 ohms y esta sigue siendo de 15 volts, esta fuente. Esa ya cambió. Ahora, bueno, esa no ha cambiado, sigue siendo de 18 volts porque no he hecho transformación, menos y más. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? No puedo hacer más reducción. Sin embargo, esta fuente de voltaje está en serie con esta resistencia, igual esta fuente de voltaje en serie con esta resistencia. Puedo hacer transformación de fuente y esta quedará en paralelo. Vamos a hacerlo. Esta quedará hacia abajo. Y esta resistencia va ahora ya en paralelo. Esta sigue siendo la misma, la que no muevo. Esa resistencia quedaría en paralelo también. Y aquí mi fuente cambiaría de voltaje por una de corriente. 13 ohms, 6 ohms, voltaje a calcular, 5 ohms. Y ahora calculo las dos nuevas fuentes de corriente. Para la primera tengo que hacer corriente es igual a voltaje entre resistencia, 18 entre 13, y esto nos va a dar un valor de 1.38, es el valor de la corriente que tengo aquí, 1.38 amperes. Y de esta sería 15 entre 5, sería 3 amperes. Puedo hacer este paralelo de 13 con esta del 5, y voy a obtener que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 13 más 1 entre 6 a la menos 1. Y esto va a ser igual a
1 por 6, 6, más 13 por 1, 13, entre 13 por 6, 65. Como esa es la menos 1, puedo hacerlo como 65 entre 18, ya hice la menos 1, y hago el cálculo de esta resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería igual a 65 entre 18, que es 3.6 ohms. Bueno, voy a borrar esta parte y redibujo mi circuito. Ahora solamente este y este ya se redujeron, y esta y esta también les puedo reducir. Por aquí tengo una fuente de 3 amperes, aquí 9.38. Puedo poner una sola, esa está hacia arriba, sentido positivo, ese sentido negativo. Entonces a los 3 amperes le resto 1.38 y queda hacia arriba 3 menos 1.38, queda una fuente de 1.62 amperes. Esas dos se redujeron, queda una sola resistencia de 3.6 ohms y queda una resistencia que es la que no he cambiado porque es la que voy a calcular su valor de voltaje, de 6 ohms. Sigo queriendo saber cuánto vale aquí el voltaje. A continuación me doy cuenta que aquí tengo un divisor de corriente. Entonces para ese divisor de corriente puedo aplicar la fórmula para saber cuánto pasa de corriente por aquí y por aquí. Yo quiero saber cuánto pasa aquí para calcular el voltaje. Para ello entonces hago la siguiente operación. Para calcular la corriente 2, porque estoy en la resistencia 2, va a ser igual a la R1 más la sumatoria de R1 más R2 por la corriente de entrada. En este caso esto va a ser igual a R1, que vale 3.6, entre R1 más R2, que sería 9.6, por 1.62 amperes. Haciendo todo este cálculo, me queda un valor de 0.61 amperes. Es la corriente que está pasando por aquí, 0.61 amperes. Y bueno, ya para poder obtener este voltaje de salida, que es igual a la resistencia por corriente, la resistencia es de 6 ohms, la corriente es la que acabo de calcular, 0.61, y voy a tener un voltaje de salida, que es el que quería calcular, de 3.6 volts. Con eso acabamos el análisis del circuito.